Saludos amigos de Hoja y Ceniza, aquí Manolo. Y aquí Adrián. Y les damos la bienvenida a este episodio nuevo esta semana. Y nos quedamos la última vez hablando del PCA, que acabamos de llegar de Las Vegas. Y estuvimos hablando de las marcas principales que vimos en esa visita a Las Vegas. Pero se nos quedó pendiente y algo que me interesó bastante. Unas marcas que le llaman marcas boutique de cigarros, y le iba a preguntar a Adrián, ¿por qué marcas boutique? ¿Qué son esas marcas? En sí lo que es la terminología boutique Sí. funciona para diferentes industrias, ¿verdad? En la industria del tabaco, boutique es basado en interpretación un poquitico. Lo que una persona puede considerar un boutique, como el caso de tatuajes, otra persona dice, no, esa compañía lleva 20 años, produce 10 millones de tatuajes de tabacos anuales, por ponerte un ejemplo, no sé si son 10 millones, pero no puede ser considerado boutique. Para hay otras personas que dicen, no, sí, sigue siendo boutique porque no es una marca que está en todas las tiendas, no es una... hay diferentes interpretaciones de lo que es boutique. Para las personas que están en la industria, ¿verdad? Yo considero que una marca boutique es una marca que lleva menos de, vamos a suponer, 15 años en el mercado. Okay. Es una marca que no se encuentra en muchas tiendas. O sea que vamos a suponer está en un 10% de las tiendas disponibles y que la producción de tabaco es relativamente pequeña. Eso es lo que yo considero una marca boutique. Normalmente las marcas boutique tienen un solo dueño o son una marca familiar. Si es una marca de corporación, como el caso de Altadis, que hace Romeo y Julieta y Montecristo, okay, no puede ser considerado un boutique, ¿verdad? Si tú tienes una producción masiva, si tú estás en casi todas las tiendas, entonces, en mi opinión, no eres considerado una marca boutique. Para mí, boutique, yo considero que es baja producción, o sea, no vamos a decir baja producción, pero poca producción, una marca que es relativamente nueva y es una marca que no se ve en la mayoría de las tiendas. Eso es lo que yo considero un boutique. Y hay muchos ejemplos, pero bueno, eso es basado en interpretación. Ok, y como compañías que o son pequeñas, están comenzando, están poco en el mercado, o son locales o por temporada. Puede ser que sean locales, puede ser que sean marcas, o sea, regionales, lo que le decimos. Muchas marcas boutique no tienen su propia fábrica, su propia producción de tabaco. Alguien más le hace los tabacos a ellos. Eso es una característica que se ve mucho en las marcas boutique. Normalmente una compañía pequeña que está empezando no va a tener su propia finca, no va a tener su propia fábrica de hacer caja, entonces va a tener que comprarle las cosas a otra marca. ¿Ya me entiendes? Okay. Entonces eso es una característica que normalmente se ve en los boutiques. Hay algunos boutiques que tienen su propia fábrica, su propia factoría chiquitica, pero bueno, producen ellos mismos. Pero hay varios, no hay categorías exactas para definir qué cosa es una marca boutique y qué no es boutique. Okay. De las cosas que vi en el PCA cuando estábamos allá viendo los diferentes cigarros y eso, se me vino y noté uno muy peculiar, y es precisamente, que es el Cerón. Uh-huh. Es una compañía del sur de California, una compañía de unos caballeros bastante jóvenes en la industria, uh-huh, bien vestidos. Eso fue lo que me llamó la atención cuando fui por ahí por el booth y eso, pues siempre están en el fashion y todo esto. Sí. Y generalmente fue lo que vi en esas que le llaman boutique. En muchas de ellas son un bus pequeño haciendo su entrada en el Sí, claro, en el porque si tú no eres una compañía que está vendiendo, vamos a suponer, millones de tabacos anualmente, y tú eres una compañía que relativamente estás empezando, tú no vas a pagar la cantidad de dinero para tener un bus extremadamente grande con bastante, porque a lo mejor ni siquiera tienes vendedor, a lo mejor es el dueño de la compañía solamente. Ya cuando tú eres una marca más reconocida, ya tienes entonces diferentes vendedores en cada región, como el caso mío, que yo soy un broker, yo soy representante de varias marcas en el mercado del noreste de los Estados Unidos, pero si tú eres una marca muy pequeña, puede ser que ni siquiera tengas representante. Eres tú solo porque lo que estás es tirándote al mercado, abriendo cuentas, tratando de introducir tu producto en las diferentes regiones. Tú ves que en la parte de lo que es tú te das cuenta cuando estás caminando por el PCA, que tú dices, bueno, esa marca es una marca relativamente pequeña porque a lo mejor es una silla, una mesa y el dueño sentado ahí, empujando su tabaco. Una de las cosas muy interesantes que vimos en PCA es que hay una organización ahora que se llama BCA, que es el PCA para los boutiques. Y ellos estaban todos juntos, una buena manera de poner todas las marcas juntas, y ellos estaban, si más no me equivoco, en la parte de atrás hacia la derecha, cerquita donde estaban los restaurantes. Y tú pasas por ahí, bueno, puedes visitar 30 diferentes boutiques en un espacio bien pequeño porque se concentraron todas ahí. Porque entonces, si yo sería una marca boutique, yo prefiero hacer eso
hasta, vamos a suponer, cerca de una marca grande que a lo mejor me opaquen un poco, ¿no me entiendes? Okay. Y tenemos unos minutos de entrevistas con las personas de Cerón, así que vamos a darle unos minutos para que vean esa entrevista y volvemos y seguimos hablando de las compañías boutique que vimos en esta ocasión. Así es. Saludos amigos de Hoja y Ceniza, otra parada más aquí en el PCA 2023 y nos encontramos hoy en Cerón Cigars con nuestro amigo Javier Cerón. Gracias por tu tiempo, Javier. Y queremos entrar de lleno y hacerte unas preguntitas sobre la marca y todo eso. ¿Y cómo has estado? Excelente, un buen show. Es el primer año que estamos independizados. Muy contentos, muy bendecidos. Ha sido un buen show. Qué bien, qué bien. Te pregunto, Javier, ¿qué está ofreciendo Cerón en el mercado del tabaco en esta temporada? Esta temporada lo que hicimos fue un lanzamiento limitado que fue la vitola de Lancero. Okay. Lo hemos descontinuado por cuestiones de producción y todo, pero ahora ya gracias a Dios ya podemos otra vez volver a producir y volver a lanzar el mercado. Okay. Me encanta el Lancero, uno de mis favoritos. Claro. Bueno, me ofreciste ¿qué estamos fumando aquí? Este es el primer plan que hicimos, me encantó. Que tiene una capa Ecuador-Sumatra, de capote Ecuador, y de tripa utilizamos Dominicana y de Nicaragua. Excelente, me encantan, los sabores están exquisitos. Y una última pregunta para no cogerte mucho tiempo, yo sé que están ocupados hoy en este evento, se corre mucho y hay mucha gente visitando. Claro. Y hay que atender mucha gente. ¿Qué hace diferente a Cerón en el mercado del tabaco? Lo que nos distingue un poco, número uno, es la experiencia que estamos trayendo al consumidor. De ahora en día ya no estamos tan enfocados en vender un tabaco. Lo que nosotros queremos hacer es básicamente venderles la experiencia. Es un poco de la historia de Cerón, a través de nuestros cigarros, conocer a gente excelente y es eso, más que nada ese estilo de vida para el fumador. Hasta con algunos de nuestros retailers, nuestras tiendas, hacemos cosas un poquito más diferentes. Queremos consentir al consumidor, educarlos un poquito más. Perfecto. Crear relaciones. Muy bien. Y moda, porque me encanta lo que me atrajo por acá fue el traje de Javier, que viste excelente todo el tiempo. Así que en algún momento vamos a hacer un episodio hablando de moda, de cigarros y todo eso. Sí. Y quiero agradecer a Cerón y a Javier por este momento. ¿Okay? Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi hermano. Y hasta la próxima, gracias. Amigos de Hoja y Ceniza. Nos vemos en la próxima parada. Salud. Bueno, y bien interesante esta entrevista con Javier Cerón, y gracias a ellos y les damos un saludo desde acá de New Jersey, allá al sur de California. Y volviendo a las boutiques, Adrián, ¿qué te llamó la atención de lo que viste allá? Hubieron muchas marcas que me llamaron la atención, pero obviamente como comprador para una tienda, uno tiene que tener cuidado a la hora de hacer órdenes con los boutiques porque no conoce mucho. A lo mejor el repertorio del boutique, a lo mejor te fumaste uno, te gustó, pero tú dices, bueno, vamos a traer 10 cajas para acá, para la tienda, 5 líneas diferentes, y cuando te fumas otras cosas, entonces no te llama mucho la atención. Una de las cosas que me gusta mucho en PCA es recoger varios samples para varias muestras, para entonces cuando yo regreso ya en este caso a New Jersey, puedo probar varias cosas. Hoy, cuando se acaba la entrevista, me voy a fumar 2 de los que más me llamaron la atención en el PCA. Pero tengo que reconocer que son marcas que no conozco mucho de ellos. Una de ellas es Founders, tiene una presentación bien interesante. Ya he estado haciendo como mi tarea con la marca, ya llamé al dueño de la marca, estuvimos hablando un rato y lo que quería era aprender un poquitico más de dónde se hacen los tabacos, cuáles son las mezclas y todo eso, porque relativamente no conozco mucho de esa marca. Me lo voy a fumar ahora cuando se acabe la entrevista, y hoy en la noche me voy a fumar uno que estoy un poquitico más familiarizado con esta marca, pero igual quiero aprender más, que es el caso de Jake Wire. Me gustan mucho los diseños que hacen, sobre todo en la parte de arriba, en el pie del tabaco y en la boca del tabaco. Hacen unos diseños bien interesantes y utilizan diferentes capas para hacer estos diseños. En este caso las líneas con el cero. Y esto fue una de las marcas que ya conocía, ya yo sabía de Jake Wire, me había fumado unos cuantos, pero en PCA fue cuando verdaderamente me convencieron. Entonces, este es el último que me falta de las líneas. Ya me fumé el Habano y me fumé el Maduro.
Ahí se ve algo de candela. Esto es un candela. Si me gusta este candela, inmediatamente mañana mismo hago la orden. Por eso es que el PCA es importante. Porque si no fuera por el PCA, no pudiera yo sentarme a hablar con el dueño. O sea, sí pudiera, pero ellos mismos viven en California también. Eso es más complicado para ellos. En el PCA estamos hablando que hay, no sé, más de 3.000 tiendas, más de unas 250, 300 marcas, no sé exactamente, pero un número parecido a eso. Eso es una buena oportunidad de marcas pequeñas y tiendas sentarse, poder hablar, poder establecer la relación y al mismo tiempo entonces convencer al comprador, al manager, al que esté tomando las decisiones para entonces traer la marca. Sí, darse a conocer y dar tus samples y todo. El Maduro y el Habano que me fumé de Jake White me fascinaron, increíble. Este candela lo voy a aprender ahora, probablemente hoy en la noche. Voy a aprender este candela y ya probablemente mañana mismo haga yo la orden. Eso es muy importante para eso. En el caso de Founder tengo que visitar la línea de ellos y a lo mejor es una marca que podemos traer en septiembre o en octubre, pero a mí me gusta mucho balancear el humidor, marcas tradicionales. Nosotros tenemos Arturo Fuente, Plasencia, Tatuaje, My Father, Oliva, Quesada. Tenemos marcas tradicionales que llevan décadas en la industria, pero también la otra mitad del humidor trato de balancear marcas boutique, porque me gusta mucho tener esos tabacos interesantes que a lo mejor no se encuentran en todas las tiendas. Y a lo mejor inclusive muchos boutiques son una fumada mejores que marcas tradicionales. No necesariamente boutique significa inferior. Correcto. De hecho, hay marcas boutique que son de lujo, que son más caras que marcas tradicionales. Okay. Ya, me lleva a pensar en algo que me interesa mucho y a lo mejor no por el tipo de tabaco, porque no lo conocía bien, esta marca que es la ingeniería German Engineer. Sí. Y lo que me llamó mucho la atención es el tipo de promoción, las líneas, se ven modernas, es sencillo, sí. Y a veces te llama la atención algo que ves y todavía no has probado, pero cuando llegas a probar entonces conoces el tabaco y todo eso, y eso es lo que y a veces es opuesto. A veces ves un tabaco y tú dices, bueno, qué cosa más linda, qué presentación, y cuando lo fumas dices, no, esto sí. no necesariamente, pero sí, no, la presentación ayuda mucho, y ayuda no solamente al dueño de la tienda, ayuda al consumidor. Cuando alguien se presenta frente a un humidor y uno está buscando qué va a fumar, y puede ser que alguien te dé varias recomendaciones, pero tú estás mirando un tabaco y te llama la atención, porque al fin y al cabo, como seres humanos, primero nos entra por la vista. Correcto. Y entonces después tú dices, bueno, vamos a fumarlo. Si es una buena fumada o no te gustó, eso es otra cosa aparte, pero la presentación es muy importante, sobre todo con las marcas boutiques. Bueno, amigos, llegamos al final de las boutiques hoy y lo que es PCA. Vamos a continuar con nuestra línea de episodios asociados a lo que es la historia del tabaco, las partes del tabaco, y vamos a tener cosas muy interesantes. Si están en el área de Princeton, pasen por acá para que vean lo que son las líneas boutique y las líneas principales que llevan aquí en la tienda de At Earth's End, y vengan por un café y también. Claro que sí. Excelente. Eso es lo importante, un buen emparejamiento con un cafecito y un buen tabaco que verdaderamente que eleva esa experiencia de fumar. Y queremos darle las gracias a Café Illy at Earth's End. También quiero aprovechar el momento para darle las gracias a High End, que nos dio la entrada para el PCA y representarlos allá, y con eso yo tuve la oportunidad de entrar y ver esta experiencia y grabar un poco para ustedes. Y las preguntas que tengan sobre líneas boutique, cosas que están viendo y quieren un poco más de información, pongan sus comentarios, hagan las preguntas. Adrián contesta las preguntas para ustedes. Si yo tengo información, se las pongo ahí la contestación. Y acuérdense, suscríbanse, aprieten ese botón de suscribirse, aplasten el botón de like y pongan la campana para que sepan los próximos capítulos y cuándo están disponibles. Les damos las gracias nuevamente y hasta la próxima. Hasta luego, muchísimas gracias.